luego van a descubrir quién trajo los camiones. Yo traía preparado un discurso, pero ya me ganó Marcelo en lo que yo iba a decir. Y la verdad, debo confesar que estoy un poco nervioso. Es difícil hablar frente a un público lleno de profesionales, de la tribuna, por supuesto. No solamente de quienes hoy nos acompañan, sino también de quienes tenemos aquí a los lados, compañeros que recordamos con mucho cariño, con mucho respeto y sobre todo con mucha admiración. Agradezco a Ceci, como le decimos de cariño, y que nos haya invitado a poder saludarnos nuevamente en un encuentro de legisladores de Acción Nacional. A mí me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros y compañeras de la 59 legislatura. Éramos pocos, pero muy escandalosos, como se nota. Y por supuesto, me da muchísimo gusto ver y saludar a mis compañeros de la actual legislatura, mis compañeros senadores y senadoras de esta 62ª legislatura. Como me da gusto ver a muchos otros compañeros que a veces cuando te saludan tratas como de recordar el nombre, así como que yo lo he visto. Ya después de que litiga uno mucho penal, ya trata uno de no saludar a todo el mundo, pero de alguna manera tratamos de recordar y saludar a varios compañeros que fuimos diputados locales allá en el 97, otros en el 2006, en fin, bueno, yo he pasado por 4 legislaturas, entonces casi conozco a todos. Yo quiero hablar del 75 aniversario del PAN desde 2 perspectivas. La primera, nuestra etapa testimonial, una etapa en la que había muchísima productividad por parte de Acción Nacional en materia legislativa y obviamente le apostábamos al Parlamento, a la propuesta legislativa, al control político del gobierno, a la fiscalización y por supuesto a de alguna manera delinear las políticas públicas de quienes en ese entonces gobernaban. Nuestro principal reto cuando iniciamos en el Congreso fue el mismo que cuando inició el partido: lograr vivir en un país absolutamente democrático donde los votos se contaran y contaran. Ese era el gran reto que teníamos. Por supuesto, el gran obstáculo era el colegio electoral, en el que cuando un diputado ganaba una elección, pues todavía tenía que venir a defenderla a la Cámara de Diputados, y todavía en la Cámara de Diputados, pues los propios diputados decían si habías ganado o no habías ganado, lo cual resultaba absolutamente absurdo. Y en ocasiones, por más razones que uno daba, pues obviamente estas, en primer lugar, no eran escuchadas, y en segundo lugar, en las galerías llenaban de gente que no solamente lo descalificaban a quien se defendía en el colegio electoral, sino que además en ocasiones hasta se burlaban. Yo recuerdo que Juan de Dios Castro una vez nos platicó una anécdota de un diputado que llegó a defender su causa al colegio electoral y comenzó aquel discurso diciendo: dicen que un elefante voló, puede que sí, puede que no. Y comenzaba en la casilla 246, cuando llegó la gente a votar a las 8 de la mañana, ya estaba llena la urna. Y las galerías de aquella cámara atestada de gente del PRI decía: puede que sí, puede que no. La casilla 224 se la robaron a las 2 de la tarde, puede que sí, puede que no. Y al final del día, independientemente de los argumentos, se votaba que tu elección no era válida y te ibas. Esa etapa en la que hicimos muchas propuestas, pero al final del día o se iban a la congeladora, o en el mejor de los casos,
el PRI las retomaba como propias, se las pasaba al Ejecutivo y el Ejecutivo las mandaba como propuesta del presidente de la República y obviamente pues eran aplaudidas y votadas por una amplia mayoría, las mismas propuestas del PAN. El segundo debate en esa etapa testimonial, sin duda alguna, fue la división de poderes, donde teníamos un presidente de la República, un hiperpresidencialismo, donde una reforma constitucional podía llevarse a cabo en menos de 48 horas, desde que el Ejecutivo la enviaba a una de las cámaras, esta la aprobaba por 2/3 partes, la enviaba a la colegisladora y esta la enviaba a los congresos locales y en menos de 48 horas teníamos reformas constitucionales. Un presidente que legislaba utilizando las cámaras como pretexto o podía controlar al Poder Judicial e inclusive llegar a desaparecer a toda la Suprema Corte de Justicia de un plumazo, como sucedió en 1994. Por supuesto, a partir de 1997, entramos en una etapa en la que por primera vez una de las cámaras, la Cámara de Diputados, no tuvo mayoría de un solo partido político. Y esta etapa yo la denomino como hiperpresidencialismo. Pasamos de un presidente muy fuerte a un presidente absolutamente acotado por las cámaras. En 1997 inicia ese proceso, pero también inicia el fortalecimiento del Poder Legislativo. Por primera vez, el Congreso de la Unión se hacía presente, el Congreso de la Unión se hacía sonar, el Congreso de la Unión tenía la última palabra. Y así llegamos al primer triunfo de Acción Nacional en el año 2000, donde por primera vez llegamos a 207 diputados federales. Pero en el año 2000, nuevamente, las cámaras sin mayoría de un solo partido, lo que hicieron fue atrofiar el trabajo del Congreso de la Unión, puesto que ahora la oposición irresponsable, que era el PRI, pues no le aprobaba nada al presidente simple y sencillamente porque no era de su partido. Y en el año 2006, pues la situación fue similar. Pedían todo, pero no daban nada. Y ninguna reforma de gran calado, desde las que propuso Acción Nacional desde hace 40 años, podían ver la luz del sol. Esta etapa, yo creo que salvo algunas pinceladas, creo que también puede considerarse testimonial. En el año 2012, la situación se invirtió. El PRI regresó al gobierno y nosotros regresamos a la oposición. Y aquí inició un gran debate. ¿Qué hacemos como oposición? ¿Les pasamos todas las facturas? ¿Les cobramos todos los desaires? ¿Y les votamos en contra todo lo que ellos no fueron capaces de votar a favor? ¿O le apostamos al país, le apostamos a los mexicanos, le apostamos a la transformación de México? Y esa decisión se debatió en el Comité Ejecutivo Nacional, se debatió en las cámaras y por supuesto se debatió en el Consejo Nacional del PAN. Y la decisión fue, vamos a sacar las reformas que propuso el PAN durante 40 años y por la mezquindad de quienes no nos dieron los votos del año 2000 al 2012 no fueron aprobadas, nosotros se las vamos a entregar al país. Y en menos de 700 días sacamos las 18 reformas estructurales más importantes del país, desde telecomunicaciones, energía, ley de amparo, educación, por supuesto competencia económica, competencia financiera, solo por mencionar algunas, sin dejar atrás la reforma político-electoral, que ya contempla la reelección, por cierto, y ya veo que varios levantaron la mano, que ya contempla la reelección, pero que también contempla otras figuras, como buscar que los poderes locales no controlen a los organismos electorales locales ni a los tribunales locales, por mencionar algunos cambios. Creo que hemos avanzado en el Poder Legislativo, pero este avance nos llega en una situación muy delicada para el país.
Para nadie es secreto lo que está pasando en el estado de Guerrero. 43 normalistas desaparecidos. Es la primera vez desde 1968 que el Estado secuestra y desaparece a estudiantes. Es la primera vez de hace muchísimos años que en el país, nada más en las cifras oficiales, no se había registrado cerca de 12,000 homicidios dolosos nada más del mes de enero al mes de agosto de este año. No es para nadie un secreto que lo que van de cuerpos encontrados en fosas de Guerrero ya supera los 200. Estamos en una situación muy compleja en materia de inseguridad y estamos en una situación aún más compleja en materia económica. Lo que se proyectaba que íbamos a crecer no ha sucedido ni con las reformas que dimos. Lo que se proyectaba de cómo nos iban a ver después de que el presidente se presentó en la ONU, hoy está por los suelos. Ante la comunidad internacional nos ven como un Estado que no respeta los derechos humanos, como un Estado que no respeta la libertad y no respeta la vida. Por eso, en el Senado de la República quisimos desmarcarnos de ello y los 38 senadores del PAN firmamos un documento para pedir la desaparición de poderes en Guerrero, porque frente a la quietud del gobierno estatal y federal y solo esperar a que las investigaciones caminaran como si por arte de magia se fuera a resolver, una de las partes, en este caso el grupo parlamentario en el Senado, tenía que plantear una solución legal y formal. Y fue la desaparición de poderes, presentada por los senadores del PAN, la que hoy en día tiene en la calle al gobernador de Guerrero. La que hoy en día tiene la destitución del que estaba obligado a investigar, que era el subprocurador del Aceido, en la Procuraduría General de la República. Esa es la posición del PAN, mandarle un mensaje a los guerrerenses, a los mexicanos y a la comunidad internacional que por lo menos hay una parte del Estado que no coincide con que no se respete la vida, la libertad y, por supuesto, la libertad y el respeto a los derechos humanos de los estudiantes y los ciudadanos de este país. Yo quiero concluir con esto que acabo de comentar. Es una gran oportunidad para el PAN. Es una gran oportunidad para el PAN para decirle a los ciudadanos quiénes somos, qué hacemos en las cámaras, qué hacemos como partido y qué hacemos como gobierno. Es una gran oportunidad para decirles que en Acción Nacional ni estamos del lado de los que están generando crisis económica en el país, ni estamos del lado de los que están generando un clima de inseguridad en todos los estados de la República. Pero también es una oportunidad para decir a los ciudadanos que tampoco estamos siendo comparsas de los delincuentes que llegan a presidencias municipales y que hoy se dedican a gobernar y a manipular sus policías en favor de su propio beneficio. Esa es la gran oportunidad del PAN. Tenemos elecciones en 18 estados, 9 de gobernador. Vamos a elegir más de 500 diputados locales, cerca de 800 alcaldías, 300 diputados federales. Hoy tenemos la gran oportunidad de decirle a los ciudadanos, de decirle a los mexicanos quién es realmente Acción Nacional. Somos demócratas cristianos, y cristianos porque permite decirlo filosóficamente. El cristianismo parte de una sola filosofía, que el ser humano tiene cuerpo y tiene alma, y que estamos dispuestos a trabajar desde las presidencias municipales, desde los gobiernos estatales, desde los congresos locales y federales para satisfacer las necesidades del cuerpo. Pero también estamos dispuestos a hacer las leyes que nos den la cultura, la educación y el desarrollo que satisfaga el alma de las personas. Hoy es la gran oportunidad de decirle a los mexicanos, no somos lo que estás viendo y no somos lo que estás gobernando.
Acción Nacional es diferente. Esta es la gran oportunidad que tenemos para demostrarles y contamos con todos ustedes en este 75 aniversario para decir a la gente, aquí está el PAN, estamos de regreso y vamos por el 2015.